Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre Clostridioides difficile, una enfermedad que ha ganado relevancia clínica en los últimos 20 a 30 años y actualmente la principal causa de diarrea nosocomial en los Estados Unidos. Para conocer de dónde viene la enfermedad hay que conocer la historia y fue descubierto en 1935 por Hall y Ottol. Después, en 1970, fue considerado un microorganismo. En 1974 hubo asociación con diarrea, especialmente en los pacientes que estaban en manejo con clindamicina. En 1978 se documentó la asociación con colitis pseudomembranosa. En el año 2000 se descubrieron cepas más virulentas como el ribotipo 027, donde causó una epidemia en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Y por último, el último cambio relevante es en el 2016, el cambio de la taxonomía de Clostridium difficile por Clostridioides difficile, después de realizar análisis de ADN y RNA para determinar su filogenética. La epidemiología en Estados Unidos se han descrito 453.000 casos en 2011. En ese mismo año se determinaron 14.000 muertes atribuibles a la infección y de ahí se tomaron medidas no farmacológicas para tratar de prevenir y disminuir la carga de la enfermedad con una disminución del 24% entre el 2011 y el 2017. En Colombia no hay estudios multicéntricos, solo hay algunos datos aislados de ciertos hospitales. En un estudio de casos y controles en Cali se determinó que la infección por Clostridioides difficile afecta a 10 por cada 10.000 pacientes hospitalizados por año, y en un estudio realizado en Bogotá previamente, en el año 2008, se corresponde al 40% de los pacientes hospitalizados con diarrea. En cuanto a la colonización, es muy importante conocer estos datos, dado que se ha determinado que el 70% de los niños pueden estar colonizados y en edades del 6 a 12 meses un 40% y se estabiliza cerca de los 18 años con un 5 a 10%. Se ha descrito de una colonización de adultos sanos en un 4 a 15%, en pacientes hospitalizados de un 21% y pacientes que están en una unidad de cuidado crónico de un 15 a 30%. La importancia es que incrementa el riesgo de desarrollar la infección en 6 veces. De la importancia de la colonización se ha determinado otras entidades como la infección por Clostridioides difficile asociada a la comunidad y está definida como las muestras de heces positivas que se obtienen de forma ambulatoria o incluso dentro de los 3 días posteriores al ingreso hospitalario y el paciente no ha tenido hospitalización en las últimas 12 semanas. De ahí se ha determinado la diferencia entre la infección por Clostridioides difficile asociada a la comunidad o asociado a los cuidados de la salud. En este caso, el asociado a la comunidad se han descrito 275 ribotipos, incluso más ribotipos que la infección asociada a los cuidados de la salud, y corresponde a una tasa de hospitalización de 21.7 por cada 100.000 habitantes. Dado esta asociación, que previamente se consideraba que era una infección más que todo confinada al medio hospitalario y no a la comunidad, tratando de hacer esfuerzos para determinar cuáles son los factores asociados a la infección asociada a la comunidad, se han determinado que un paciente puede ser asintomático. En animales de granja se han descrito la colonización por Clostridioides difficile en caballos, vacas, cabras, cerdos, entre otros. En los animales de compañía, especialmente los perros y gatos, pueden tener una colonización hasta del 50%. La exposición previa a antibióticos, cuál era un factor de riesgo ya conocido, los niños asintomáticos, que ya vimos la alta tasa de colonización, que puede ser hasta el 70%, la comida contaminada, pues se ha encontrado que Clostridioides difficile en carne cruda de res, cerdo e incluso hasta pescado. El ambiente también puede estar colonizado, los trabajadores de la salud, pues se ha determinado pues una alta colonización cuando se han hecho estudios sobre manos, la ropa, los zapatos y llamativamente cuando se determinó la colonización intestinal puede estar presente hasta en el 4.3 al 13%. Los inhibidores de bomba de protones también se han determinado como un factor de riesgo y pues otros factores asociados. Estos otros son los factores de riesgo tradicionales que pues es una infección previa, el uso de inhibidores de bomba de protones y la exposición a antibióticos, pacientes inmunocomprometidos y mayor a 65 años. Sin embargo, estos son factores asociados a la infección por Clostridioides difficile asociado al cuidado de la salud.
La microbiología es un bacilo gram positivo anaerobio, es productor de esporas y se puede clasificar en toxigénico y no toxigénico. La diferencia es que el no toxigénico no va a tener genes que van a codificar la enterotoxina A ni la citotoxina B. La transmisión es orofecal y pues tiene diferentes reservorios que son los portadores asintomáticos, los pacientes infectados, el ambiente e incluso los animales, como lo vimos en la figura previa. La fisiopatología, hacer una infección de transmisión orofecal, pues comienza por su recorrido por el tracto digestivo, boca, esófago, estómago, donde de esta forma van a ser inicialmente esporas, que son las formas que van a ser resistentes ante el ambiente, ante los ácidos, y pues va a continuar su curso hacia el intestino, donde la interacción con los ácidos biliares primarios, especialmente ácido cólico y ácido quenodesoxicólico, va a producir la germinación de las esporas de Clostridioides difficile, convirtiéndoselo en la forma vegetativa, que es hacer la forma pues patogénica per se. Los ácidos biliares primarios pueden tener un curso en la mayoría, que puede 95% se pueden hacer absorbidos, sin embargo, otro 5% va a sufrir un proceso de 7-alfa deshidrolación por las bacterias intestinales, convirtiéndolo en ácidos biliares secundarios, como el ácido desoxicólico y ácido litocólico. ¿Cuál es la importancia en la infección por Clostridioides difficile? Y es que los pacientes que desarrollan la infección se ha documentado una mayor concentración de ácidos biliares primarios y en los pacientes que no desarrollan infección una mayor concentración de ácidos biliares secundarios. Después de que ya tenemos la forma vegetativa, vamos a tener el compromiso a nivel del colon principalmente, donde se va a producir la acción de las toxinas, siendo la toxina A que va a generar la enterotoxina A, que va a generar una pérdida de la unión del epitelio intestinal, y la citotoxina B, que va a inducir apoptosis y bloqueo de la polimerización actínica en las células del intestino grueso. Y por último, la otra toxina, aunque es poco frecuente, que es como se ve aquí en la sigla CDT, que quiere decir Clostridioides difficile transferasa, la cual es la encargada de formar microtúbulos sobre el epitelio de las células, sobre la superficie epitelial, generando una mayor adición de la forma vegetativa de Clostridioides difficile. Diferentes cepas se han descrito. Una de las cepas que ha ganado una gran importancia y preocupación en salud pública es la cepa que inicialmente se conocía como VIP-NAP 1027 y este nombre había sido determinado por los diferentes métodos de detección utilizados para identificarla. Sin embargo, actualmente se conoce como ribotipo 027, una cepa hipervirulenta que se ha asociado a casos más graves de infección por Clostridioides difficile, generando una epidemia en Norteamérica al principio del siglo XXI. Se asoció con un uso previo de fluoroquinolonas y de ahí su resistencia intrínseca a este tipo de antibióticos. Genera una intensa producción de esporas y es determinado por una mutación en el gen de la Clostridioides difficile, del gen TSD-C, que va a codificar la toxina C de Clostridioides difficile. Y se ha asociado con una mayor producción de toxina A, B y CDT. En cuanto a las cepas, en Colombia se realizó un estudio prospectivo entre enero de 2013 y diciembre de 2014 en 3 hospitales de Medellín en los pacientes que contenían sospecha de infección por Clostridioides difficile. Se analizaron 775 muestras, de estas el 9.7% fueron positivas para toxinas. Además de las muestras analizadas, se realizaron estudios de reacción en cadena de la polimerasa para determinar cuáles eran los ribotipos. En total se determinaron 37 ribotipos, siendo el más frecuente el 591, seguido del 106, seguido por el 002, y se determinó en un solo paciente que padecía la infección por el ribotipo 027, ya comentaba en la diapositiva previa. Llamativamente se encontraron cuatro nuevos ribotipos, que es el 794, 795, 804 y 805. Cuando hicieron los análisis de susceptibilidad a antibióticos, todas las cepas de Clostridioides difficile fueron sensibles a metronidazol y vancomicina. Los factores de riesgo para Clostridioides difficile dependen tanto del paciente como llamativamente del área donde se encuentre.
Y es que cuando el paciente ya sea una exposición a antibióticos, que es el factor de riesgo más importante y el más conocido, la edad mayor a 65 años, el uso de inhibidores de bomba de protones, la enfermedad inflamatoria intestinal, el antecedente oncológico de leucemia o linfoma, o la enfermedad renal crónica y la diabetes mellitus, que son enfermedades que comprometen sistémicamente el organismo. Dependiendo del área de hospitalización, se ha documentado que estar en un servicio de ortopedia o estar en UCI antes del inicio de los síntomas se han considerado factores de riesgo para desarrollar la infección. Los antibióticos, se ha determinado que en el estudio que hicieron en Cali, el estudio de casos y controles, que el uso de antibióticos mayor a 7 días y especialmente el uso de cefepime eran factores de riesgo para desarrollar infección por Clostridioides difficile, y se ha determinado los antibióticos por grupos de riesgo. En bajo riesgo, aminoglucósidos, vancomicina, trimethoprim, piperacillina, tazobactam; riesgo intermedio como macrólidos, amoxicilina; y alto riesgo, cefalosporina de segunda y tercera generación, clindamicina y quinolonas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pues van a ser los síntomas que presenta el paciente. Lo más frecuente es que sea diarrea y una diarrea acuosa. En algunos pacientes puede presentar una diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, anorexia, y los signos que ponen en peligro la vida son la deshidratación, distensión abdominal, edema periférico asociado pues a la hipoalbuminemia y en estado de choque. Las complicaciones de la enfermedad son una de las más frecuentes: un megacolon tóxico, perforación del colon, parálisis intestinal, lesión renal aguda, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la sepsis, y se han determinado algunas complicaciones extracolónicas como la infiltración del intestino delgado, la artritis reactiva y la bacteremia. Sin embargo, son complicaciones muy poco frecuentes. El algoritmo diagnóstico para la enfermedad, me gustó este algoritmo, pues es un algoritmo simple que resume básicamente desde el factor de riesgo, la clínica y las pruebas de laboratorio, cómo llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y es que un paciente con algunos factores de riesgo ya mencionados, como la exposición a antibiótico, el uso de bomba de protones, la edad y demás, más asociado a que presente 3 o más deposiciones acuosas en el día, sin el uso de laxantes, se le debe hacer pruebas: uno de antígeno GDH, que es glutamato deshidrogenasa, y las pruebas de detección de toxina A y B. Dependiendo el resultado de estas pruebas, tenemos ambas pruebas son positivas, el paciente ya se confirma la infección y debe pasar al tratamiento. Si la prueba es si GDH positiva y toxina negativa, es indeterminado, sin embargo, y persiste la sospecha clínica, se hace una PCR para ser difícil. En caso de ser positiva, tratamiento; y negativa, pues descarta la infección. Si ambas son negativas, y si en caso de persistir la sospecha clínica, podemos realizar una PCR para Clostridioides difficile. Ahora bien, debemos analizar cuáles son el rendimiento de estas pruebas diagnósticas. Y en Colombia, pues especialmente tenemos la toxina por enzima inmunoanálisis y la glutamato deshidrogenasa. Las otras 3 pruebas no están tan ampliamente disponibles en nuestro medio, por eso debemos conocer muy bien cuál es el rendimiento de estas pruebas. La GDH tiene una sensibilidad del 94-96%, la especificidad del 90-96%, y aquí tiene un alto valor predictivo positivo. La importancia: la toxina A y B tienen una sensibilidad un poco más baja, del 57-83%, una especificidad muy buena, 99%, y el valor predictivo positivo del 69-81%, mayor que el de la GDH. Y aquí la importancia de estas medidas epidemiológicas. Y es que para hacer una interpretación de las pruebas en un modelo de 2 pasos, que es lo recomendado por las guías actuales, debemos tener que una vez que el paciente tengamos síntomas, debemos combinar una prueba con un alto valor predictivo negativo, como es la GDH, con una prueba con un alto valor predictivo positivo, que son las toxinas. Entonces vamos a ver por qué. Y es que cuando un paciente tiene síntomas, debemos hacer una GDH. En caso de que el resultado sea negativo, pues ya excluimos la infección por Clostridioides. Si la prueba es positiva, de ahí hacemos el segundo paso, que es hacer la medición de toxinas. Si la toxina es positiva, vamos a dar un resultado confirmado. En caso de que la toxina sea negativa, debemos hacer una evaluación clínica, ya que puede ser explicado por 3 factores. Y es que el nivel de toxina sea bajo para el nivel de detección, o un falso negativo de las toxinas, o que el paciente sea un portador de Clostridioides difficile. Viendo el otro escenario, en caso de que la GDH sea negativa y la toxina sea positiva, es un resultado no válido y se debería volver a analizar la muestra.
Sobre la muestra que debemos obtener, idealmente se debe ser en deposiciones diarreicas. En caso de los pacientes que presenten ilio, se podría hacer un hisopado rectal y la toxina, hay que una consideración es que la toxina se degrada fácilmente a temperatura ambiente y puede persistir en las muestras tomadas hasta máximo 2 horas en temperatura ambiente, de ahí la importancia de conservarla a una temperatura de 4 grados centígrados y poder analizarla preferiblemente en las siguientes 24 horas. No se recomienda realizar un estudio de la muestra post-tratamiento, dado que algunos pacientes, a pesar de haber tenido una resolución clínica de la enfermedad, pueden persistir con las pruebas positivas. Otras ayudas diagnósticas como la colonoscopia es una ayuda diagnóstica que no se recomienda realizar de rutina, sin embargo se puede realizar en los pacientes en los que otros métodos no invasivos no hayan sido concluyentes para la enfermedad y que persista la sospecha clínica de una infección por clostridioides difícil. El principal hallazgo de colonoscopia es una colitis pseudomembranosa, la cual se caracteriza por presentar unos parches de color blanco o amarillo, aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, que son aleatorios en la mucosa y están separados por mucosa sana. Sin embargo, este no es un hallazgo directo de presentar colitis pseudomembranosa con clostridioides difíciles. Sin embargo, es la presentación, pues, el hallazgo por colonoscopia más frecuente. Se debe tener en cuenta un diagnóstico diferencial por enfermedad de Behçet, enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis isquémica, infección por citomegalovirus o Escherichia coli enterohemorrágica. La tomografía también nos permite evaluar la pared de colon, pero sin embargo evaluar los tejidos adyacentes. Un beneficio adicional diferente a la colonoscopia nos permite determinar cuál es la extensión y severidad de la enfermedad y nos ayuda a detectar complicaciones. Se debe realizar un protocolo de triple fase, una fase simple, una fase arterial y fase venosa portal para poder determinar otros diagnósticos que también pueden estar asociados y que incluyen entre el diagnóstico diferencial de clostridioides difíciles y el hallazgo tomográfico más frecuente es un engrosamiento de la pared del colon. No hay un consenso de cuánto es en este caso, pero sin embargo se han descrito un engrosamiento en promedio de 14.7 milímetros con un rango de 3 a 32 milímetros o de 12 milímetros con un rango entre 8 a 20 milímetros. Los hallazgos de tomografía, vamos a ver un engrosamiento de la pared del colon, en este caso un engrosamiento de 23 milímetros, donde también tenemos un engrosamiento sobre el colon ascendente, sobre el sigmoide y a nivel del tejido pericólico también vamos a determinar unos cambios inflamatorios. Otros hallazgos, pues como el engrosamiento de la pared, o vamos a tener el signo del acordeón, y es que son unos pliegues australes edematosos, como vemos aquí en la figura B, o la presencia de ascitis también puede estar relacionada con la infección por clostridioides difícil. Una vez tenemos el diagnóstico, ya sea por las pruebas de laboratorio, GDH, toxinas, colonoscopia, tomografía, entre otros, vamos a tener que realizar la clasificación según la severidad y hay diferentes guías. Sin embargo, la guía de la ITSA comparte básicamente los mismos criterios con la guía del Colegio Americano de Gastroenterología y la otra es la guía europea. Sin embargo, vamos a ver que la guía de la ITSA propone unos criterios un poco más simplificados para clasificar la enfermedad en no severa, severa o severa complicada con una infección fulminante. En caso de no severo, es que el paciente tiene un conteo de leucocitos menor a 15.000 y una creatinina menor a 1.5. Casi es lo mismo que la guía europea, sin embargo, la guía europea propone un nivel de creatinina que haya aumentado menos del 50% de la línea de base y el paciente no tenga fiebre, definida como una temperatura menor a 38.5. Sin embargo, esta creatinina basal por lo general no se obtiene en todos los pacientes, no conocemos la creatinina basal de todos los pacientes y es una limitante para aplicar este criterio, por lo cual pues la guía de la ITSA ha propuesto un nivel de creatinina de 1.5. En los casos severos es la presencia de un conteo de leucocitos mayor a 15.000 o una creatinina mayor a 1.5. En el caso de la guía europea propone igual un conteo de leucocitos mayor a 15.000, sin embargo un nivel de creatinina por encima del 50% de la línea de base
teniendo la misma limitación de no conocer una creatinina basal, una paciente que presente fiebre, y asociado también propone otros criterios como el engrosamiento de la pared del colon, documentado por imágenes diagnósticas, entre otros. Una enfermedad fulminante es la presencia de hipotensión, choque, ilio o megacolon para la guía de la ITSA, y para la guía de la europea es casi los mismos criterios. Sin embargo, incluye también la elevación del lactato sérico, el ilio, la perforación abdominal o algún curso fulminante en la enfermedad, y es que un paciente que presenta un rápido deterioro clínico. Otros factores asociados a severidad que nos indican severidad del cuadro actual es la calprotectina mayor a 2000, la eosinopenia, la fiebre mayor a 38.5%, a 5 grados centígrados. Sin embargo, la fiebre solo se documenta en el 1% de los pacientes. También el hallazgo de pseudomembranas asociado con severidad. El tratamiento va a depender de cuál es la severidad del paciente, cuál es el cuadro de presentación y si es un episodio, el primer episodio o si es un episodio de recurrencia. El tratamiento estándar, pues según las guías europeas, americanas, es con fidaxomicina o vancomicina oral. La diferencia entre estos dos es que la tasa de efectividad es la misma en los estudios clínicos. Sin embargo, la fidaxomicina se asoció con menos tasa de recurrencia comparado con la vancomicina, con un 13% versus un 25% para la vancomicina. De ahí su recomendación en pacientes con alto riesgo de recurrencia. Además de este tratamiento, se ha recomendado el uso de un anticuerpo monoclonal humanizado denominado beslotozumab. El metronidazol era considerado una alternativa de tratamiento de pues, unos 15 años atrás, donde presentaba en algunos estudios una tasa de efectividad similar a la vancomicina. Sin embargo, la vancomicina relativamente tuvo una mejor tasa pues, de efectividad y resolución de la infección como tal, por lo cual en este momento solo se recomienda para pacientes de bajo riesgo o donde las otras dos opciones de tratamiento no estén disponibles. En cuanto a la enfermedad grave fulminante, se recomienda vancomicina oral, 500 miligramos cada 6 horas. Este cambio de dosis de 125 a 500 miligramos cada 6 horas no está documentada por ensayos clínicos, más bien es una recomendación de expertos asociado a metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas endovenoso. En caso de los pacientes presenten hilio, se debe adicionar vancomicina a nivel vía rectal y se debe considerar una evaluación por cirugía en caso de que comentan alguna complicación asociada a la enfermedad. En cuanto a la infección recurrente, ya depende si es primera, segunda, tercera recurrencia, donde se va a tratar, de depender el manejo. Y es que los pacientes pueden recibir fidaxomicina en en una fase intensiva, después con una reducción gradual de la dosis, el trasplante de materia fecal cuando hay más de dos recurrencias, o también se puede utilizar vancomicina con una fase intensiva durante 2 semanas y luego de una disminución progresiva de la dosis, como se presenta en esta tabla. El tratamiento quirúrgico es la colectomía, es el tratamiento tradicional para infección por clostridioides difíciles fulminante y se han determinado factores asociados a mayor mortalidad perioperatoria, que son lesión renal aguda, el uso de vasopresores y la falla respiratoria en ventilación mecánica. En algunas ocasiones se ha intentado realizar una colectomía parcial, sin embargo no se recomienda dado que el 16% de los pacientes son llevados a reintervención y es asociada a persistencia de la sepsis. Y esta es una imagen donde vemos en un paciente, un caso publicado en New England Journal of Medicine en el año 2022, de un paciente que desarrolló un megacolon tóxico asociado a infección por clostridioides difíciles, donde vemos una dilatación del colon descendente y el colon sigmoides, en este caso de 91 milímetros, y el espécimen quirúrgico retirado. Este paciente pudo ser de alta 6 días después de la intervención quirúrgica y pues de la resolución del cuadro. En cuanto a la infección recurrente, se define como aquella que reaparece dentro de 4 a 12 semanas después de haber terminado un tratamiento apropiado con resolución completa de los síntomas. Esta definición puede cambiar dependiendo de dónde leamos. Algunos definen 4 a 2 semanas, otros dicen 2 a 8 semanas, pero pues para tenerlo en cuenta. El 25% es una recurrencia en los primeros 30 días y después de un primer episodio, un riesgo de recurrencia del 20 al 30%, un segundo episodio del 40 al 50% y en el tercer episodio de un 60%.
Para los pacientes que han presentado más de 2 episodios de recurrencia, está indicado el trasplante de materia fecal. Esto tiene unos beneficios que va a restaurar la microbiota, proteínas, ácidos biliares y van a evitar la recurrencia. Sin embargo, tiene unos riesgos como la transmisión de E. coli productora de toxina chica, el síndrome de intestino irritable, diarrea o estreñimiento y la aparición de enfermedades autoinmunes. Se han descrito otras terapias basadas en el microbioma que han sido aprobadas recientemente por la FDA. El caso de este compuesto es RBX 2660, que fue aprobado en el año 2022. Es una suspensión de microbioma, una dosis única, un enema que se administra 24 a 72 horas después de la última dosis de antibiótico y se ha asociado con una tasa de éxito del 70%, con una ausencia definida como una ausencia de posiciones diarreicas 8 semanas después de finalizar el tratamiento. Otro compuesto es el CER109, que es una cápsula oral liofilizada con bacterias formadoras de esporas. Se administra 4 veces al día durante 3 días después del tratamiento antibiótico y se ha asociado con una respuesta clínica del 88% a las 8 semanas después de finalizar el tratamiento. Este anticuerpo monoclonal, denominado Beslotozumab, es un anticuerpo que se une a la toxina B, que si bien lo vimos en la biopatología, es la citotoxina, que va a generar daño como tal en las células intestinales. Es una dosis única en infusión de 1 hora mientras el paciente recibe el tratamiento antibiótico con una dosis de 10 miligramos por kilo. Tiene una limitante y es el costo de aproximadamente $4.500 de un vial de 1.000 miligramos. Tiene una vida media de 19 días y se ha determinado un número necesario a tratar de 10 en este caso. Recomienda en los pacientes con alto riesgo de recurrencia, que son los pacientes mayores de 65 años, que tengan un segundo episodio, estén inmunosuprimido o se hayan presentado con una infección grave. En cuanto a otros tipos de manejo, se ha descrito la loperamida. Sin embargo, pues este antidiarreico, pues, al tener, tiene un efecto teórico de retener las toxinas bacterianas dentro del colon y así que puede aumentar un mayor riesgo de megacolon tóxico. Dado esto, esta asociación, pues no se recomienda utilizar como manejo sintomático, pues dado que tampoco se ha asociado a disminución de la duración de los síntomas y se puede considerar su uso una vez se haya iniciado el manejo antibiótico. La colestiramina pues tiene un efecto teórico de unión a las toxinas, sin embargo está contraindicada la administración con vancomicina dado que pues no va a permitir su efecto como tal. Otras alternativas como psyllium, una fibra que es un beneficio en la fase de recuperación y más que todo en el síndrome de intestino irritable posinfección. Como mensajes finales, es la principal causa de diarrea nosocomial. Faltan estudios multicéntricos en Colombia que nos permitan tener una mayor perspectiva de la enfermedad en nuestro país. El uso antibiótico es el principal factor de riesgo. Se debe hacer una interpretación cuidadosa de las pruebas de laboratorio, teniendo en cuenta su rendimiento, y el esquema de tratamiento se va a indicar según la gravedad y disponibilidad. Muchas gracias por su atención. Los invito a suscribirse al canal, a compartir el video, a sus comentarios si tienen alguna pregunta o duda y nos vemos en un próximo video.